Bueno, hermanos, papá les bendiga. Vamos a empezar. El tema, vivir por fe. Vamos a leer varias citas en relación a un mismo texto, o sea, como un mismo texto, que es el Habacuc 2:4, se maneja de diferentes formas, no tan solo de una. Entonces vamos a leer Habacuc, Romanos y Gálatas, que es lo que hace referencia al texto. Vamos a leerlo todos. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Bien, ¿qué es lo que tienen en común estos pasajes? Hablan de la fe, hablan de vivir por fe, pero también encontramos más cositas como en Habacuc 2:4 que dice, mira a los orgullosos, ¿en quién confían? Ok. En Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios, ¿cómo se revela? Se revela por la fe y para fe. Como está escrito, justo por la fe vivirá. Y ahora en Gálatas 3:11, fíjense lo que dice, y porque por la ley ninguno se justifica. Entonces, tenemos varios aspectos o varios puntos de vista de cómo vivir por la fe. ¿Sale? Entonces aquí, ¿qué encontramos en estos textos? Bueno, punto 1, que el justo vive por y a través de la fe. Punto 2, con el Evangelio vemos la clase de fe que necesitamos vivir. 3, que el orgulloso depende de lo que él hace. 4, que el justo depende de lo que Dios hace. Y 5, no por obras somos justificados. ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí que el justo de Dios va a depender de lo que está haciendo Dios, no lo que esté haciendo yo. Por eso en Habacuc, voy a regresar, en Habacuc 2:4 dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos, en su capacidad, en lo que hacen, en lo que piensan, en lo que creen, en las habilidades que tienen para desarrollarse o resolver un problema. Y eso en cierta forma está bien, ¿por qué? Porque crea confianza en uno mismo. Pero cuando pasa a es que yo las puedo todas, entonces ya tenemos un problema, porque a nivel de salvación o al nivel del conocimiento de Dios, no puede la persona ser justificada delante de Dios. Quien se muere últimamente, pues ha habido desgraciadamente muchos velorios y muchas fiestas, muchos cohetes, y después hacemos las mandas y después hacemos un montón de cosas creyendo que con eso la persona se va a justificar. Y no, fíjense lo que dice Gálatas 3:11, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué es lo que enseña la ley? A obedecer a Dios de la mejor manera posible. ¿Sí? Es lo que enseña la ley. Yo amo a Dios o obedezco a Dios de la mejor forma posible, pero resulta que la ley no nos da una forma de justificación completa. Son parciales. Te traes un animalito, te traes un sacrificio, te traes una vaca y eres perdonado temporalmente. Pero no había un sacrificio que cubriera de aquí hasta la eternidad un sacrificio perfecto. Entonces, la gente como tal no puede estar bien con Dios a través de su propia justicia. ¿Sí? Por eso en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, pues a través de las buenas nuevas que Dios te da, no es lo que alguien te da o lo que alguien cree que es lo que Dios te da. Dios te dice, mira, aquí está el Evangelio. Esto es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. No dice obras, no dice acción. Yo tengo que entonces vivir conforme a lo que está escrito. Y veíamos el domingo anterior
que yo cuando estoy leyendo la Escritura, yo me estoy alimentando, mi espíritu se está vivificando. Cada vez que yo leo, por así decirlo, la Biblia sopla aliento de vida a mi espíritu para que yo viva, yo pueda ser enseñable, me pueda corregir, pueda ser redarguido y pueda ser instruido. Cada vez que yo abro la Escritura, la leo, la memorizo, la guardo, la trato de entender, yo estoy siendo alimentado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es un Espíritu que da vida. Entonces, si yo no leo la Escritura o la guardo, la memorizo, no puedo yo tener vida, porque el Espíritu me mantiene con vida. Entonces, el hecho de que vivamos por fe, ya de por sí, hermanos, es natural. Fíjense, usted come por fe. No creo que diga, oye, ¿qué le pusiste? Unas gotas de veneno. Unos clavos ahí oxidados. No, ¿verdad? Usted llega y se sienta y Dios, te doy gracias por el alimento, bendícelo y amén y para adentro, ¿verdad? No creo que esté, a ver, huele raro, a ver, ¿sí me doy a entender? O sea, comemos por fe. Usted duerme por fe, no creo que esté cada 5 minutos así como las gallinas, esperando a ver la cucaracha que va pasando, el alacrán que va por un lado. Sí me doy a entender, no creo que esté así en vela. Usted dice, yo duermo, yo dormí y me acosté, dormí y descansé porque Jehová me sustentaba. Yo no sé qué pasa en la noche, yo solo sé que tengo sueño. Y así mismo dormiré. Fíjense, en paz, o sea, tranquilo, en paz yo me acuesto, pero en esa misma paz yo me duermo, no sé qué pase. Pero yo solo sé que Dios me está cuidando, me está protegiendo. Y si ustedes vieran la cantidad de cosas que pasan por su cara, por su cama en la noche, se sorprenderían. También tiene la fe que será un buen día. No creo que se levante y diga, ay, qué día tan horrible. No, ¿verdad? No creo que diga eso, a menos que esté ultra depresivo, pero tampoco ni así. Y la fe nos permite creer en un bien sin que lo veamos. ¿Sí me doy a entender? Entonces la fe es tan importante, es tan natural para nosotros, que muchas veces la dividimos en fe natural, fe humana, a la fe en Dios, cuando en realidad van juntas con pegadas. 2 Corintios 5:17, fíjense lo que está diciendo. Por fe andamos, o caminamos, o vivimos. Obviamente el creyente va a ejercer más fe, va a tener más natural, o tiene la tendencia natural a creer más con fe, o a caminar más con la fe, que una persona que no la ejerce. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si una persona no está acostumbrada ni habituada a caminar por fe, pues se le va a ser extraño, complicado, difícil creer. ¿Por qué? Porque no vive en ese mundo o en ese plano. Cuando una persona ya vive, ya camina, entonces sí puede decir, como Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Y no quiere decir que Pablo les esté hablando a los ciegos. No, Pablo está diciendo, yo me muevo y camino por lo que alcanzo a proyectar. Por ejemplo, no por fe, por ella. ¿Por quién? Por la fe confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, ¿qué dice? Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? ¿A los hombres o a Dios? Primero a Dios. Entonces, la fe no tan solo es creer y confiar. ¿Sí? Está muy padre y está bien, pero no tan solo es eso. ¿Sí? Como si solo fuera algo mental. Pues nomás cree, tú confía. No tan solo es eso. Y lleva algo más, un ingrediente más. La fe también me invita a vivir en mi cuerpo lo que estoy creyendo. Por eso hace ratito cantamos de libre soy, salvo soy por la sangre de Jesús. Tengo poder, tengo salud, tengo la vida de Jesús.
¿Por qué? Porque estamos cantando un hecho, una realidad, que para lo mejor para nosotros no es clara, pero es una realidad. Y que podemos convertirla a una realidad nuestra, sí se puede. Yo les decía, cuando Dios me dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar a tu chamaca. Yo le dije, bueno, pues sí, lloré y todo eso. Pero le dije, ahí está. Si en tu muerte tú te glorificas, llévatela. Y lloré y chillé. Pero al día siguiente dije, es un buen día. Y sí, era un buen día, estaba soleado, estaba bonito. Y que me levanto contento y alegre, feliz. Es un buen día, es un buen día, es un buen día. Me bañé, es un buen día. Comí, es un buen día. Y yo estaba feliz. Porque estaba convencido. Esa es la palabra. Yo estaba convencido. No sabía lo que había ocurrido, pero estaba convencido de que es un buen día. Entonces, esa fe también a mí no tan solo me invita a creer, no tan solo me mueven mis emociones, sino también en mi cuerpo. Y me fui caminando del seguro, de la iglesia donde me quedé dormido, hasta el seguro. Y dijeron, ¿sabe qué? Su hija no tiene nada, todo está bien, como que si nada hubiera ocurrido. Dije, ay Señor, gracias. ¿Pero por qué? Porque le dije, ahí está Señor, es tuya, ya no es mía. Y el Señor trabajó. Pero es lo que hace la fe. No tan solo es algo mental y emocional, sino también al que yo lo viva, lo encarne en mí. ¿Qué quiere decir? Que necesito estar convencido de lo que yo estoy creyendo. Si yo no estoy convencido, de nada va a servir. Por eso dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Oye Pablo, pero si no andas por vista te caes. Sí, pero yo no me fijo con estos ojos. Yo me fijo con los otros ojos, con los ojos espirituales. Esos ojos yo necesito abrir. Porque si yo veo con estos, ¿saben qué va a pasar? Nada. Yo necesito abrir los ojos del Señor en mí. Señor, abre mis ojos espirituales. Yo quiero ver cómo estás trabajando. Quiero ver cómo estás procediendo en esta parte de mi vida, en este asunto. Entonces, por eso en el 9, por tanto, procuramos. Procurar es intento, pero es con una demostración. Lo estoy haciendo, ¿sí? Lo estoy haciendo. Me está llevando ¿a qué? A hacerle agradable. Entonces, vamos más adelante. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Eso es fe, es estar convencido. De ahí donde viene la palabra convicción. Convicción es estoy convencido de que está ocurriendo, no de que va a ocurrir. Es más, ya es un hecho. ¿Qué es lo que hace falta? Que se manifieste. Eso es fe, ¿sí? Por eso dice, ahora bien, tener fe es estar seguro. Es estar seguro de lo que se está esperando. ¿Qué espera usted en la vida? ¿Qué espera usted, hermano? Tenga fe y se va a manifestar. Pero tiene que estar seguro, convencido de que va a ocurrir. ¿Sí? Por eso es estar convencido de lo que no se ve. Romanos 7:14, como está escrito, ¿en dónde? Génesis 17:15, perdón. Te he puesto por padre de muchas gentes. Eso le está diciendo Dios a Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, gracias hermano, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Aquí Dios les está diciendo a Abraham, oye Abraham, tú vas a tener un montón de hijos, pero ¿sabes qué? Necesito cambiarte el nombre, porque tú tienes muchos hijos. Es lo que le está diciendo básicamente. Tú tienes muchos hijos, pero ¿sabes qué, Abraham? Te necesito cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque antes de que fuera Abraham, se llamaba Abram, que significa Padre exaltado o Padre excelso. Y dice Dios, con ese nombre no vas a llegar a ningún lado. Necesito que llamar las cosas que no son como si ya estuvieran. Entonces te voy a cambiar el nombre Abraham a Abraham, que significa padre de
multitudes, es decir, chorro de pueblos, chorro de gente. Entonces, imagínate, Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran, como si existieran. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan con Gedeón? Que Gedeón era una persona ya pobrecita, temerosa, humilde, no era bueno para la guerra, era un cobarde. Y Dios, y Jesús se le aparece y le dice: varón, valiente y esforzado. Y nomás le hace así: ¿dónde? Que no lo veo. ¿Qué habrá pensado el Señor? Ay, este cuate. O sea, ¿sí? Entonces, Dios le llamó algo que no era ni valiente, no era esforzado, pero Dios le dice: tú ya eres esforzado y valiente. ¿Sí? Por eso Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Y también es lo que necesitamos nosotros, llamar las cosas que no son como si ya estuvieran hechas. Señor, dame una casa, te pido una casa. Dame trabajo, te pido un trabajo. ¿Sí me doy a entender? Porque precisamente tenemos esa fe. ¿El Padre sabe las necesidades que tenemos? Sí. Aún antes de que se las pidamos, claro que sí. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Pide y yo te daré, pero pide conforme a la fe. Pero también actúe conforme a la fe. Si yo no actúo conforme a la fe, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque dice Pablo, andamos por fe y no por vista. Si yo dependo de mi vista, de nada va a valer vivir por fe. Por eso Jesús tenía pleitos con sus discípulos, hasta el grado que le dijo: si tienen ustedes fe como un granito de mostaza, así de pequeño, con esa fe es suficiente, no ocupan la gran fe. Con que tengas fe, pero que esa fe sea genuina, que estés convencido, que en esta cosita de 3 milímetros haya convicción o estés convencido, tienes la oportunidad de que crezca. Pero si tú no estás convencido, no va a ocurrir, no va a pasar, porque la convicción te mantiene firme. Entonces, Dios implanta en el ser humano fe, le pone fe. ¿Por qué? Porque necesita creerle a su padre. Dime, ¿qué es un padre si su hijo no le cree? ¿Qué es un padre, una madre si su hija no le cree? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué sería? ¿Cómo te sientes cuando tu hijo no te cree? Entonces, la fe es tan importante para el creyente porque con la fe y a través de la fe vemos el actuar de Dios. Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra, igualitos, en el mismo nivel, no uno mayor, no uno menor. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través de la convicción o de la fe. La fe va a producir convicción. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea primero que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan, que es merecedor? O sea, que no tan solo es creer, sino que también que soy merecedor, que lo merezco, vamos, pero a través de la fe. ¿Sí me doy a entender? Yo soy merecedor, sí, pero a través de la fe, no de otra cosa. No de otra cosa, es de la fe. ¿Y qué me lleva a la fe? Romanos 17, yo los traigo bien cambiados. Romanos 10:17. Así que la fe proviene de él oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, para yo
pueda crecer en fe, pueda aumentar en fe, tengo que oír, tengo que escuchar la palabra de Dios. No tan solo la escrita, sino también cuando oro: Señor, háblame en este momento. Señor, quiero platicar contigo en este momento en oración. De rodillas, acostado, hincado, parado, de cabeza, como usted quiera. Pero Señor, aquí estoy. Porque ahí se ve la convicción, estoy convencido de. Pero si no hay una convicción, ¿cómo me va a creer? ¿Cómo me acerco a Él? ¿En qué forma voy a confiar? Yo necesito estar convencido de que primero hay Dios, pero que ese Dios se acerca a mí. Pero no tan solo eso, que soy galardonador, pero también me lleva la convicción de yo hacer conforme a lo que Él está escrito. Casi nada. Entonces, por eso yo tengo el mejor ejemplo de fe: Jesús. Jesús vivía por fe, caminaba en fe y hasta moría por fe. Entonces, el mejor ejemplo que yo puedo tener de fe es Jesús. Y ese nivel yo tengo que llegar. Y no por mí mismo, sino por el Espíritu Santo que está trabajando en mí. De aquí entonces, hasta ahora vemos que el justo vive por fe. La fe no tan solo es creer y confiar que ocurrirán las cosas. La fe me invita a participar de esas cosas. La fe produce convicción. Estoy convencido. Y que Dios promueve la fe. A través de la fe, Dios se manifiesta, llamando las cosas que no existen como si existieran. Señor, dame una casa. Señor, ya tengo una casa. Ya tengo un terreno. Eso es decir las cosas que no son como si fueran. Tengo salud. Tengo poder. Soy redimido. Justo soy. ¿Sí? Pero esto le ayuda solamente a los justos. Porque dice el justo por la ¿qué? ¿Y qué es un justo? Para el siguiente domingo lo vemos. Pero ahorita estamos viendo cuando un justo activa la fe, ¿qué es lo que empieza a hacer la fe? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿y si me falla la fe? Porque muchas veces decimos: ay, hermano, es que me falló la fe. Se me acabó la fe. Bien, un ejemplo sencillo. Marcos 9, 17 hasta el 25. Fíjense este cuadro. Aquí a Jesús le traen a un chavo que está endemoniado. Lo traen a sus discípulos no pueden hacer nada, solo Jesús. Pero fíjense, uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Pónganle atención a las características del espíritu mudo. Más abajo en el versículo 25 dice que era sordo y mudo. ¿Sí? Entonces nomás agrégale ahí un espíritu sordo-mudo. ¿Sí? Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo, se va debilitando, se está muriendo porque no come. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. ¿Sí? No pudieron. Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. ¿Qué características tenía el espíritu? Sordo y mudo. ¿Sí? Tenía esas dos características, sordo y mudo. 20. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, fíjense, no estaba ciego. Nomás tenía dos cosas, le faltaban dos cosas: el oír y el habla, pero sí podía ver. Y ahí está el problema. No el problema. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez. ¿Cuántos años le calculan al muchacho? ¿12 años? ¿15 años?
Más o menos, desde su niñez. ¿Qué te gusta? ¿Unos 4 años? ¿5 años? O sea, unos 10 años bien poseído. Fíjate, 10 años poseído. Jesús tenía alrededor de 30 años en ese momento. Quítale 10 años, ¿cuántos años tenía Jesús? Unos 20. Más o menos, no digo que así sea, pero un aproximado de 20 años. Entonces, cuando Jesús tiene su ministerio a los 30, este chamaco ya está más que poseído. Quiere decir que en estos 10 años no hubo nadie que pudiera sacar un espíritu sordo y mudo. Nadie. 22. Muchas veces ese espíritu lo echa en el fuego y también en el agua para destruirlo o matarlo. Pero, fíjense la respuesta. Pero, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Este es como es la última chance. Ya recorría con Juan Pedro todos los exorcistas, todos los médicos, curanderos, chamanes, bla, 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 bla. Y el último, pues eres tú. Así como, a ver si se puede. Y fíjense lo que le pregunta Jesús. ¿Cómo que si tú puedes? Esta es la respuesta de Jesús. ¿Cómo que si tú puedes? A ver, ¿cómo está eso? Lo traes a mí porque para ver si puedo, por quién soy o por lo que hago. ¿Se fijan? Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles, ¿para quién? Ahora, ¿de quién estaba buscando la fe? ¿O quién tenía que ejercer fe? ¿Jesús o el Padre? El Padre. Porque la pregunta anterior, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuánta fe tenía? Nada. ¿Por qué? Porque ya estaba su fe agotada, ya estaba fallida. ¿Tenía fe como todo padre? Sí la tenía. Y luego vivía en una cultura altamente de fe. Sí, claro que sí. Pero llega un momento en que su fe se fue para abajo porque no podía. Y así se cansa también la persona. Pero hay un momento y hay un tiempo para que la gloria de Dios se manifieste. Y llega un momento que cuando llegamos al Señor ya llegamos todos mal, llegamos enfermos, llegamos ya casi para que seamos operados. ¿Cómo que si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Fíjense lo que dice el 24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Se fijan? ¿De quién dependía? ¿De Jesús o del Padre? Del Padre. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¡Ey! No se desanime. Tenga fe. Crea que va a suceder las cosas. Y si no, ayúdame, Señor. Incrementa mi fe. Ayuda a mi incredulidad. Creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué? Porque el Padre estaba dudando de que Jesús pudiera hacer algo. Pero era la responsabilidad del Padre, no de Dios, no de Jesús, sino del Padre. Y así entonces dice, cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciendo el espíritu mudo y sordo. Es lo que les decía, que el espíritu era mudo y sordo. Yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Ahora, una cosa a resaltar. El espíritu era mudo y era sordo. ¿Cómo escuchaba el espíritu las palabras si ensordecía al poseído? Porque todo espíritu que entra puede callar, puede dejar de ver, pero tiene los oídos abiertos. Entonces tú le dices, ¿cómo te llamas? Pues Legión o fulano de tal. Y en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de este cuerpo. ¿Por dónde está entrando? Por los oídos. ¿Y qué hace el espíritu? Se va. Porque está escuchando una orden.
Pero ¿qué pasa cuando no escucha la orden porque ensordece al que está poseído? ¿Cómo lo saca? ¿Cómo sacas a un espíritu que le está tapando los oídos al poseído o al muchacho para que no entre la palabra? Y ni siquiera con la vista, porque es por esto. Fíjense. Fíjate, lo que no hicieron los discípulos, no porque no pudieran. Y este es algo muy padre. ¿Por qué los discípulos no pudieron? ¿No tuvieron fe? ¿Fueron bien incrédulos? Ahí les va. Otra vez, ¿cómo escucha el espíritu las palabras si ensordecía al poseído? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo sacaba al espíritu? Bien fácil, miren. Filipenses 2:10. Porque en el nombre de Jesús se doblará, ¿qué? Toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por esta promesa, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Jesús tiene autoridad sobre todo. En tu casa, en tu trabajo, en tu vida, en todo lo que haga, hermano, Jesús tiene autoridad. Y tú dices, Señor, reprende a fulano. El Señor lo reprende. Señor, bendice mi trabajo. Te va a bendecir el Señor tu trabajo. Pero tiene que traer convicción. ¿Por qué? Porque Jesús te está respaldando. Por eso Jesús pudo sacar al demonio que estaba ensordeciendo a la persona. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se va a doblar todo lo que está arriba, en la tierra y debajo. ¿Se dan cuenta el poder del puro en el nombre de Jesús? ¿Se fijan? Esta es la grandeza del creyente. Punto 1, que tu fe es respaldada por el Señor. Punto 2, las cosas suceden de acuerdo a la fe que tengas. Punto 3, el segundo punto está ligado al término justo. Recordemos estos 3 puntos. La grandeza que tú tienes, hermano, hermana, es que tu fe es respaldada por el Señor. ¿No dice acaso, en mi nombre echarán fuera demonios? Fíjense, ya con eso, en mi nombre harán estas cosas, en mi nombre tendrán autoridad. ¿Qué más queremos? Dejemos simplemente que fluya, dejémoslo ser. Si yo ya tengo esa autoridad que me fue, empecémosla a usar. Por eso el creyente vive por fe, no por vista. ¿Y cómo yo incremento mi fe? Oír la palabra, escuchar una prédica, leer la escritura, incrementa mi fe. Pero también me invita a estar convencido de lo que va a ocurrir. Aunque mi casa se esté haciendo pedazos, Señor, confío. Pero también así te pido, Señor, que castigues, que reprendas, que traigas sanidad, que traigas bendición. De ahí la convicción. Y de ahí precisamente las cosas suceden de acuerdo a la fe que usted tiene. Por eso Jesús le dice, para el que cree todo le es posible. Y le dice el Señor, creo. El padre del muchacho, creo. ¿Qué dice? Ayúdame a creer. Y yo creo que también necesitamos eso, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a vivir. Porque sé que lo puedes. Pero ¿cuántas veces lo encarnamos en nosotros para que salga poder de nosotros? Hermanos, Pedro sanaba con la sombra. ¿Se dan cuenta? Con la pura sombra sanaba el Señor. Y Pedro, o sea, no era una eminencia, era cosa tremenda. Pedro tuvo sus altibajos, sí, pero aún así Dios lo usó, confió. ¿Qué no puede hacer con nosotros? Digan. Para la siguiente prédica vemos
el justo. ¿Cómo debemos de andar? Pero ahorita para eso debemos de vivir por fe y saber que necesitamos vivir con fe y por fe y para la fe. Vamos a orar.